un proceso discipulador. No queremos nada más explotar como una bomba que hace un gran impacto pero se apaga. Queremos florecer como una planta fructífera que poco a poco va tomando su proceso y va dando un fruto hermoso, va dando sombra, alimenta multitudes y aves vienen debajo de sus ramas, como dijo el Señor, que así es el reino de los cielos, ¿no? Cuando crece como una planta saludable, aves encuentran su nido y queremos ser esa planta que Dios bendice y que es un nido para muchos que necesitan esa sombra, ese refugio y podamos alimentar una gran multitud de obreros. No te desesperes en tu parte del proceso, ahí en tu iglesia local, hermana, hermano, es más hermoso florecer, aunque tome tiempo, que explotar, como muchos ministerios explosivos, pero así como hacen un gran impacto, así también a veces se terminan. Y es lamentable y todos hemos visto muchos casos de ministerios así. Nosotros nos vamos al paso del discipulado, una persona a la vez, atendiendo un matrimonio a la vez, una iglesia a la vez, y ahí vamos reproduciendo el carácter de Cristo, la verdad del evangelio, vamos reproduciendo la visión y alcanzando muchas vidas. El tema que hoy les quiero compartir me lo han solicitado mucho y tiene que ver con predicaciones eficientes, eficaces y efectivas. Yo quiero que hoy tomes nota conmigo y estamos en tiempo de mejorar la predicación. Todos ustedes ya son predicadores. La mayoría de ustedes, creo, han hecho tantas predicaciones que si el mundo las hubiera descubierto, pues muchas personas fueran alcanzadas con el amor y el poder de Dios. Pero hoy creo que estamos en un tiempo de mejorar, pulir el don de la predicación. Y creo que estas ideas de esta capacitación con ustedes les van a servir mucho. Yo las utilizo desde hace varios años y creo que han sido muy buenas para ayudarme a entregar el mensaje como lo recibo en mi corazón, como lo leo aquí en la palabra y cómo lo transmito también a los demás. No voy a tocar el tema que ya está contemplado en nuestro libro que se llama Aptitudes Pastorales, donde vienen 3 capítulos sobre cómo preparar el sermón, pero sí quiero tocar algunos puntos. Si usted desea recibir ese libro, acuérdese que lo puede adquirir, o si es estudiante de nuestro Instituto Bíblico, ese libro pues trae mucha información de cómo tocar el punto de la introducción, el desarrollo, la conclusión, cómo hacer el llamado de una forma eficiente y muy fructífera. Pero hoy quiero tocar otros puntos que van a ser como para pulir tu predicación, hacerla mejor y que tenga eficiencia, que alcance el punto necesario, que respondan las personas al mensaje que tú estás transmitiendo. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo nosotros nos vamos poniendo en la posición de ser el predicador que trae el mensaje y cómo lo vamos a entregar al pueblo de Dios? Bien, quiero comenzar leyendo una escritura que se encuentra en la carta primera de Pedro, en el capítulo 5, donde él especifica 3 áreas que todos los pastores debemos desarrollar. Hay 3 áreas mínimas que todo pastor necesita desarrollar. Al principio de un ministerio, tú tienes fortaleza en una de estas áreas y en otras eres flaco y tienes que desarrollarlas y se pueden desarrollar. Estas 3 áreas es que el pastor debe desarrollar su carácter como cuidador del rebaño de Dios, es decir, a través de la visita, a través de la consejería, a través de la escucha con las ovejas, a través del acompañamiento. El pastor es un cuidador del rebaño de Dios. Eso es lo más básico de un pastor. Pero su iglesia y ministerio no se desarrollarán ni crecerán a su máximo nivel si no desarrolla también el área de líder y administrador de la obra. Tiene que tener
puntos importantes desarrollados en cuanto a su liderazgo pastoral, porque el pastorado puede ser una posición, pero no necesariamente una influencia, no necesariamente una conducción de un rebaño hacia un objetivo. Y pues necesitamos desarrollar ese liderazgo, ese impacto, esa influencia sobre los demás, ese convencimiento hacia una visión que tenga objetivos, que tenga especificidad, que tenga diseño. Es decir, no podemos decirle a la iglesia nada más, vengan a los cultos, vengan a las reuniones, aquí los esperamos, hasta que Cristo venga, adoremos su santo nombre. Claro, lo haremos, pero también tenemos que decirle, amados hermanos de iglesia local, según el nombre de tu iglesia, tenemos estos objetivos para final de año. De aquí a 5 años queremos lograr esto. Y para llegar allá a esta cantidad de miembros o a este desarrollo de este plan, tenemos un camino que queremos llegar allá. Vamos a tomar estudios bíblicos, vamos a ampliar el organigrama, ocupamos llenar estas posiciones con personas clave y lo vamos a ir evaluando con el tiempo y vamos a ir haciendo con ustedes como iglesia, como líderes. Los pastores vamos a ir haciendo con ustedes un acompañamiento para desarrollarlos y alcanzar estos objetivos. Y en esa trayectoria de objetivos, entonces vamos haciendo liderazgo con ellos, pero tienen que ver en nosotros puntos específicos. Bien, hay otra área que es en la que hoy me quiero enfocar básicamente, que es el área del pastor, no nada más como líder y administrador o como cuidador y curador del rebaño de Dios, sino también como líder, como maestro y predicador de la palabra. Allí está tu punto de fortaleza. Es un arma poderosa en las manos del pastor. El momento, los 60 minutos de predicación que a veces en toda la semana te van a escuchar tus ovejas, especialmente si faltan tu jueves y martes y sábado y son domingueros. Esos 60 minutos pueden ser la clave, pueden ser el momento de transformación en su vida. Si tú lo sabes aprovechar bien, si tenemos las herramientas como las que hoy te voy a presentar y otras más adelante, pero si tú tienes esas herramientas y sabes qué quieres lograr con ellos, vas a producir en ellos respuesta al llamado de Dios a una mayor altura espiritual y a envolverse en la obra de Dios. La predicación tiene ese poder. Es más, decía Pablo que para los inconversos la predicación tiene el poder de salvar a los inconversos. Decía Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces tiene que tener esa unción, tiene que tener esa fuerza, tiene que tocarnos primero a nosotros. El Señor nos inspira esos temas, bajan a nuestro espíritu, nos tienen que transformar, exigir a nosotros esa altura y entonces antes de la predicación tiene que ser el predicador y el predicador entonces habla con convicción, cosas que cree, cosas que afirma, cosas que lo comprometen a él primeramente. Y entonces se siente esa fuerza, se siente ese impacto en los creyentes y también en los inconversos. Así que, pues vamos a leer en dónde baso estos 3 puntos que debe desarrollar todo pastor. Bueno, desde un principio el apóstol Pedro se los dijo a sus pastores. Lee conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Dice, el apóstol Pedro escribe como apóstol, o sea, líder de pastores y de otros líderes. Ruego a los ancianos, que quiere decir pastores, que están entre ustedes, yo anciano o pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice el primer punto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta en tiempos donde era difícil llegar a cada pastor y no tenía los medios que hoy tenemos, como este del internet. Entonces les escribe una carta y toca varios temas que son para los creyentes en su capítulo 1, 2, 3 y 4. Y en el capítulo 5 enfoca a sus pastores y les dice: pastores, yo les ruego, también soy pastor como ustedes. Les ruego a ustedes que ejerzan así su pastorado. Número 1, apacentar, es decir, alimentarla. ¿Cómo vamos a alimentar la grey? ¿Cómo vamos a alimentar el rebaño, pastores? Pues por medio de la predicación, que es lo que vamos a tratar hoy, y por medio de la enseñanza y predicación. El pastor se va a convertir en un maestro de la palabra, cada vez mejor, cada vez mejor. Y también después de que les dice apacentad, les dice cuiden de ella. Ese cuidado es lo que decíamos, el área del pastor como el curador, protector y guía, consejero de las ovejas. Las atiende como un rebaño, como el rebaño de Dios. Y también les dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Aquí está hablando del estilo de liderazgo principal de un pastor. Un pastor guía por medio del ejemplo. El ejemplo. El ejemplo es lo que más exige de nosotros, porque la integridad de un líder es lo que impacta a su rebaño. Podemos tener grandes predicaciones si nos falta integridad y nos falta el buen testimonio y una vida de inspiración. No vamos a lograr mucho, amados hermanos. Aunque tuviéramos un gran don de consejería, un gran don de visitación y mucho éxito y una buena capacidad de relacionarnos con la gente, si no hay integridad, si no hay una vida que inspire y un ejemplo, pues no podemos ejercer nuestro liderazgo. Aquí están pues contempladas las tres áreas bíblicamente a través del apóstol Pedro para todos los pastores y también para nosotros. Está contempladas las tres áreas que debemos de desarrollar. Todo esto está desarrollado y explicado en un libro que se llama Aptitudes Pastorales, donde de forma muy práctica amplío en 12 capítulos para todos ustedes todas estas tres áreas que debemos y podemos alcanzar a desarrollar mucho y bendecir a muchos. Hoy quiero basarme en algo adicional al libro que quiero hoy compartir con ustedes. Debemos de aprender a hacer mensajes de edificación. Bien, voy a pasar por algunos puntos. ¿Cómo hacer mensajes que edifican? Número 1, tu sermón debe contener un tema, un título, un texto, un principio y un final. Todo para explicar un punto central. ¿Quieres predicaciones que la gente estén atentas? Ponles un título, ponles un objetivo, ponles un porqué y las personas van a estar atentas a tu predicación. Debe tener un texto. Hay algunos hermanos que leen 50 textos, 30 textos en una predicación. Me voy a poner un poquito práctico con ustedes para darles algunos consejos que le van a servir mucho. No ocupas decir demasiados textos. Puedes mencionar 3, 4, pero principalmente vete a un texto que sea tu texto central y prepárate. Se dice que para hacer una buena predicación de 1 hora necesitas un mínimo de preparación de 10 horas. Es todo un trabajo de investigar, de leer bien tu texto, etcétera. No traigas mensajes que hablen de cosas triviales, de importancia secundaria, sino aprovecha el tiempo trayendo la palabra de Dios, que es lo que tiene el poder que edifica el corazón y liberar a la gente de sus cadenas. Hay predicadores que están predicando demasiadas cosas que son perder el tiempo, que no tienen una importancia eterna. Tenga mucho cuidado. Di tus puntos resumidamente. Por ejemplo, si vas a hablar 10 puntos, pues no pongas tantos puntos, porque
Si vas a hablar 10 puntos, imagínate, ya desanimaste a la gente desde el principio. Si le dices, hermano, le voy a leer 10 puntos o le voy a dar 30 puntos para llegar a este objetivo o para lograr, no sé, tu madurez espiritual, tu crecimiento en gracia, tu fortaleza contra la tentación, contra la prueba, ya la gente va a tener una actitud así como, y pues qué cansado va a estar este sermón, ¿no? Con 30 puntos, con 20 puntos. Puedes hablar 3. Puedes hablar 4 puntos y pasar rápido de un punto al otro. Empieza corto porque si no después no te va a ajustar el tiempo. Hace poquito estuve en un congreso de hombres y un predicador muy experimentado, muy conocido aquí en México, traía una predicación para nosotros los hombres y eran como 12 puntos. Créeme que siendo tan experimentado, aún faltó en esta parte. Y dentro de los 3 primeros puntos, se le fue el tiempo y no alcanzó a terminar los demás. Ten mucho cuidado, conoce bien la Biblia y haz de la Biblia un deleite para ti. Que se note que tú la disfrutaste y que tú la conoces bien. Siempre se va a notar si estás bien preparado en tu predicación, principalmente el texto que vas a usar o el pasaje que vas a usar, que tú sepas lo que significa cada palabra, que hayas consultado 1, 2 o 3 comentarios. Yo sigo siendo un fanático, en el buen sentido de la palabra, de los buenos comentarios bíblicos. Aquí ustedes ven un poco de mi biblioteca, tengo más libros guardados acá y allá, pero consulto un pasaje antes de predicarlo para predicarlo bien. Tus mensajes deben de terminar con una palabra de esperanza, de fe y de restauración. Porque a veces mis mensajes no edifican, porque terminaron con una nota de miedo o de amenaza o de desesperanza o de dolor. Por ejemplo, si voy a predicar de Apocalipsis o de los últimos tiempos y voy a dejar a las personas temblando de miedo, no estoy cumpliendo mi trabajo como predicador. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a llevar luz, esperanza, restauración y traer siempre una palabra de fe. Somos predicadores de fe. Si voy a predicar sobre el pecado, sobre lo sucio que simboliza una vida en la carne, y no doy una nota de esperanza y de cómo salir del pecado y no doy soluciones, voy a dejar a las personas con una sensación de condena. Así que siempre tengo que acordarme que soy ministro de reconciliación. ¿Qué dijo Pablo? Nosotros somos ministros de reconciliación. Nos entregó el Señor a nosotros la palabra de la reconciliación. Aunque seas profeta, hermano, porque los profetas del Nuevo Testamento no son lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento, donde había algunos profetas que traían juicio y que traían palabras de sacudimiento, pero se cumplían tal cual el juicio había sido decretado. Nosotros traemos palabra de advertencia con amor, pero llamamos al arrepentimiento y traemos esperanza y un mensaje de perdón. Mucho cuidado, pastores y líderes. Qué importante. Tus mejores mensajes son los que presentan un problema, lo describen bien, una cosa que está sucediendo mal o que es un desafío en la vida y que te enfocas en eso para que la gente te ponga atención. Estás enfocando la solución a un problema, pero también denuncian un pecado, enseñan una verdad y nos presentan la solución en Cristo. Tus mejores mensajes siempre van a enfocarse al final en la solución en Cristo. Por ejemplo, si yo voy a hablar del pecado de la arrogancia, voy a describir con la verdadera gravedad la arrogancia. Tengo que hablar, tengo que denunciar el pecado de la arrogancia, pero al final tengo que dar los 2 o 3 pasos que voy a hacer para ser libre y vivir libre de la arrogancia. Por ejemplo, si vamos a denunciar, vamos a hablar, por ejemplo, de la familia ideal. Claro, voy a traer un mensaje de la familia ideal,
pero voy a denunciar cuáles son las faltas que podemos cometer los padres y los hijos al no respetar a sus padres y demás, o la falta que podemos tener como esposos y esposas. Voy a denunciar con fuerza lo que dice la Biblia, pero no lo voy a dejar en ese punto. Debo también de poner los 2 o 3 puntos de solución y siempre decir, casi llegando a la conclusión de un mensaje, siempre decir, hermanos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que la palabra de Dios nos da esta salida, este camino, y tengo que darle la salida. Conozco muchos predicadores que no dan la salida, solamente son un termómetro, pero no son un termostato que cambia el ambiente, la temperatura de la iglesia, nada más la denuncia. Un termómetro, pues, es algo que yo pudiera tener colgado aquí en mi oficina y que me diría si la temperatura está a tantos grados totales, pero no tiene una función de cambiar todo. Pero si yo tengo un termostato, me va a cambiar la temperatura. Si hace frío, me va a poner calientito el cuarto y viceversa. Qué importante es que tú y yo seamos transformadores y ocupamos dar la solución. Eso van a ser tus mejores predicaciones. Refuerza tus puntos con muchas escrituras. No tienes que leerlas todas, pero sí refuérzalo siempre con escrituras que traigas apuntadas respecto de cada uno de esos puntos. Yo procuro hacer eso en mis predicaciones. Si les voy a dar algunos puntos importantes a la congregación, les digo que se los voy a corroborar con la escritura. A veces les bromeo y les digo, a ver, vamos a buscarlo en la Biblia, vamos a comprobarlo con la Biblia, y les digo un eslogan que yo escuché hace mucho: búsquelo en la Biblia, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y ya los hermanos se ríen un poco cuando les digo eso, y los motivo que vayan a la escritura conmigo, y ahí pues se los leo y ellos se quedan con esa convicción. Usamos también el proyector. Hay personas siempre nuevas en la iglesia y les ponemos la escritura en el proyector para que la lean con nosotros. Ya no usamos los dichos, estos sangrones que se usaban antes, de que si no traes Biblia, júntate con un cristiano. ¿Se acuerdan? Que a veces se decía en las iglesias, ¿quién trae Biblia? Si no trae Biblia, júntate con un cristiano. Como tirándole una piedra, una ofensa al que no trae Biblia. Eso no estaba muy sensible al nuevo, ni al visitante, porque lo hacíamos sentir de inmediato ajeno en la reunión, que se sintiera como, pues no encajo aquí, yo nunca he tenido una Biblia, yo no tengo por qué estar en esta iglesia, me siento no parte del grupo. Y nosotros con nuestra predicación propiciábamos que esa persona ya no viniera al grupo. Por eso ponemos las escrituras y las letras de las canciones, lo ponemos todo en la pantalla. Por eso les damos un boletín. Aquí en la congregación central todavía damos boletines y les explicamos de nuevo la ofrenda, por dónde salen los niños a su clase, que tenemos un departamento de cuna. Volvemos a explicar lo mismo básico por el nuevo. Tenemos señalamientos en la entrada, que los nuevos sepan dónde están los baños, dónde se estacionan, cómo entran a la iglesia. Todo lo tratamos de tener pensado en el nuevo. Queremos ser una iglesia ganadora de almas. Y nuestras predicaciones también reflejan esa sensibilidad al nuevo. Queremos que el nuevo esté entre nosotros. En ocasiones en la vida de nuestra iglesia hemos llegado a tener más gente inconversa adentro que cristianos, porque les hemos abrazado con tanto amor que les encanta estar entre nosotros y vienen a las actividades y poco a poco la palabra de Dios va haciendo su efecto. Recuerdo un tiempo en que vino un muchacho de Nogales, Sonora, a nuestra congregación, se quedó de misionerito un tiempo ayudándonos, pero comenzó a ver cómo vivía la gente de nuestra iglesia, porque comenzó a convivir un poco, aunque yo lo mandaba a tocar la guitarra, hacer una predicación en una casa, y me ayudó a hacer células y grupos pequeños. Muy lindo muchacho, después se hizo pastor. Pero un día me dijo, pastor, yo no sabía que en la iglesia central había tantos mundanos. Usted tiene una iglesia llena de mundanos. Y cuando me dijo eso, no lo tomé como una crítica, sino como una oportunidad de enseñarle. Y le digo, mijo, pues qué bueno, ¿no? Que tenemos un montón de mundanos en la iglesia. Yo se lo dije para
hacer un choque con él, ¿no? Y ponerlo a pensar. Pero ¿cómo, pastor? Me dice, sí, porque quiere decir que la iglesia todavía estamos haciendo conexión y no tenemos puertas cerradas y estamos recibiendo a todos aquellos que quieren venir a escuchar la palabra, porque la Biblia dice en Hechos que Dios le daba a la iglesia favor con todo el pueblo. Y entonces, si todo Tecate viene acá, le digo, a mí no me afecta, porque creo que la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mi iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Ahora, claro que estaría mal, le dije a este misionerito, si yo los pusiera a predicar, si yo los pusiera a servir, pues no, pero están sentados ahí. Y le expliqué por qué yo siento así. Amados, se los explico a ustedes. Yo comencé como evangelista, yo no fui pastor primero. A mí Dios me llamó al ministerio evangelístico siendo muy jovencito. Yo comencé a predicar a los 14 años de edad y unos añitos después, bajo el liderazgo de mi mamá y de mis pastores, yo comencé a predicar en las calles. Mi hermano Rubén y otros muchachos de la familia y de la iglesia sacábamos una guitarra a la esquina de la calle y predicábamos a puros inconversos. Nuestra congregación eran puros inconversos. Ahí orábamos por los enfermos, ahí les presentábamos el evangelio. A mí no me afecta estar entre inconversos. Y se lo expliqué en su momento a aquel muchacho y todavía mi iglesia refleja eso. Hacemos actividades de niños, de mujeres, de varones, para que vengan todos y los traemos y queremos ser una iglesia ganadora de almas. Y así hemos ganado mucha gente. A Jesús le encantaba estar entre los inconversos. Jesús tuvo dificultad más bien con los fariseos y con la gente del gremio religioso, pero Jesús vino a los pecadores. Jesús dijo, a ellos he venido, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que tu predicación refleje esa sensibilidad, explica las cosas, explícalas en un lenguaje que las personas puedan entender. Trata de no usar ese lenguaje religioso. Yo tengo mucho cuidado con usar las porras cristianas para animar a la gente, por ejemplo, y no digo que no las usamos de vez en cuando, ¿verdad? Porque pues tampoco es pecado, pero no las usamos tan frecuentemente como ¿quién vive, hermanos? Pues está bien que lo digamos si estamos entre puros hermanos, no está mal, pero ¿qué tal si vienen un montón de gente nueva y dicen, pues yo no sé ni quién vive ni cómo se responde esto, ¿no? Y a su nombre, gloria, está bien. Si estamos en una noche de avivamiento, está bien, pero no usamos tanto las cosas que la gente inconversa no entienda. Usamos cosas que la gente inconversa puede entender. Son predicaciones que ganan almas. Aleluya. ¿Cómo hacer predicaciones que ganan almas? Aquí te quiero dar otros puntos. Nunca olvides tocar los puntos básicos del evangelio. Por ejemplo, siempre hablamos de Dios, el pecado, la cruz, el cielo, Jesucristo como Salvador. Deben de ser predicaciones amigables al no iniciado, ¿verdad? Siempre tienen mensajes que piensan en el nuevo. También basa tu mensaje en un solo texto clave. Como les decía, no demasiados, ¿verdad? Porque entonces las personas se aburren. También es bien importante no aislar o alejar a la gente con temas y comentarios entre amigos de la iglesia. Hay predicadores que ahí en la predicación están diciendo, ¿verdad, Jorge? ¿Verdad, Pepe? Lo que el otro día en la actividad sucedió, qué bueno, es que Pepe, yo aquí en la iglesia y el líder, ¿verdad, hermano? Y mencionan mucho esa relación con dirección a una familia o a un amigo de la iglesia y todos los demás nos quedamos, pues no sé ni de qué están hablando, pero ellos están divirtiendo y se ríen y sí entienden lo que dijeron. Pero el predicador eficaz que piensa en las almas no está ahí para pasar un buen tiempo con sus amigos de la iglesia, sino que está para que todos se sientan incluidos en su predicación y le pongan atención. Habla temas de aplicación general. Es muy importante.
Elimina o modifica el lenguaje teológico avanzado. Es decir, traduce tus sermones en palabras sencillas que la gente puede entender. Por ejemplo, yo no diría en una predicación de domingo en la mañana, donde hay muchos invitados: amados hermanos, consiervos en Cristo, vengo a traerles una disertación teológica basada en la escatología bíblica, hermenéutica. No, no usaría esos lenguajes. Yo les diría, bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, familia? Nos alegra mucho que estén aquí. Hoy voy a hablarles de los últimos tiempos y voy a explicarles algunos pasajes de la Biblia que nos ayudan en cómo vivir en estos tiempos. ¿Se fijaron? Básicamente estoy diciendo lo mismo, pero con lenguaje no teológico que les ayuda a las personas a entender lo que estoy hablando. Jesús se preocupaba porque la gente le entendiera y le encantaba a la gente cómo era Jesús. De hecho, ya habían oído la palabra a través de sus escribas y fariseos. La gente del tiempo de Cristo tenía sus maestros en las sinagogas y un gremio grande de sacerdotes en el templo, y sabían la ley, pero Jesús se las hablaba de una manera sensible. Se les explicaba con parábolas para explicarles los principios prácticos del reino de Dios. Tenga cuidado de no hacer chistes innecesarios que incomoden a algunas personas. Sea gozoso. Recuerde que hay personas nuevas. Sea gozoso. Transmita esa alegría. Transmita el fruto del Espíritu en su vida. Pero a la vez, tenga cuidado de no ser mega chistoso, porque hay gente que llega a tu iglesia que no está para bromas. Yo tuve problemas con algunos predicadores que comenzaron a desarrollar aquí en mi iglesia porque su carácter es muy gracioso. De todos sacaban un chiste, pero nuestra congregación de repente recibía personas que acababan de perder a un ser querido, que tenían problemas económicos, que tenían amenazas de secuestro, que llegaban con preocupación a la iglesia, con problemas económicos o legales graves, y que dejaban de ir a la iglesia porque venían a escuchar una palabra de aliento y de dirección, y esa sobrecarga de chistecitos en la predicación hacían sentir como que era un ambiente de bromas entre amigos y se reían. Está bien reírse de vez en cuando en la predicación, no me malentienda, pero se reían de cosas que a veces entendían los mismos líderes que predicaban y que los demás nos sentíamos ajenos porque no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que estaba comunicándose. Y mucha gente no está para bromas, vienen a recibir una palabra de consuelo. Sea sensible. Es bueno tener gozo en el Señor, es bueno tener esperanza, es bueno decir algún que otro chiste porque alegra el corazón. No queremos un espíritu triste en la iglesia, pero sí queremos ser sensibles a que en la iglesia Dios puede llevar a personas que están pasando amargura, que están pasando necesidad, y la predicación debe ser sensible a ellos si queremos ganarlos como almas para Cristo. Si quieres mensajes que ganen almas, no dirijas tu mensaje a un solo grupo de personas. He visto hermanos que se ponen a predicar un domingo y dicen: gracias por invitarme a predicar, hoy le voy a predicar a los matrimonios. Y todos los demás, desde que habló el pastor, ya estamos con los brazos cruzados, porque ahí hay gente que no está casada, ahí hay gente que no ha encontrado ni novia, ahí hay gente que no ha encontrado ni novio, hay gente que está fracasada en su matrimonio, que está separada, y bueno, se cruzan de brazos y dicen: voy a tener que aguantar una predicación de 1 hora para matrimonios y no va a ser para mí, me siento ajeno, me quiero ir. Pero si basamos nuestro mensaje en temas generales que le pueden servir a todos, que tratan con el alma, con el espíritu, con la fe, con la verdad, con la gracia, con la fortaleza, con la dirección del espíritu, con la corrección del carácter, se aplican a todos, a jóvenes, a matrimonios, a solteros, a casados. Seamos sensibles y vayamos a lo general. Bendito sea Dios.
Es bien importante estos puntos. Tu congregación está llena de gente muy, muy variada. Es muy importante, hermanos. Tus mensajes deben estar a la altura de una audiencia culta, a la vez que con la claridad necesaria para una audiencia iletrada. Puede ser que llegue gente muy preparada, muy estudiada a tu congregación. Tu lenguaje debe ser claro, sencillo, pero bien explicado, que tenga sus puntos y comas donde deben de ir, aunque sea breve, pero muy, muy bien explicado, de una forma sencilla, pero que se entienda y que tenga esa altura. Domina tu lenguaje, usa tus diccionarios, prepárate en tus libros y pon en alto el nombre de Cristo para que todos aquellos que te oigan digan: me encanta escuchar este mensajero de Dios, esta mensajera de Dios. Yo voy a regresar el siguiente domingo. Gracias a Dios. Vamos avanzando en el tiempo y hoy quiero decirte de una actitud de predicador eficiente, eficaz. Así que toma nota, te voy a dar algunos puntos importantes de tu actitud ante la predicación. Recuerda que usted no está para regañar a la gente. Cuidado con ese espíritu regañón que a veces sientes porque la congregación no te diezmó y estás enojado y les vas a descargar todo, porque la congregación no te apoyó en tu proyecto toda la semana, todo el mes, y ahora vas a descargar todo. No estás para regañar a la congregación. Si tú no sanas antes, vas a herir a los demás. Toda alma herida va a herir, hermanos. Solamente las almas sanadas van a sanar. No estás para regañar a la hora de la predicación. He visto pastores que desde ahí enfrente están corrigiendo cosas y están regañando a los sugieres y a los niños, y están regañando a los que salen y entran, y es una regañadera. Eso no causa un ambiente propicio para la predicación. Yo tengo que asumir como pastor que si algo está desordenado en la reunión, yo soy el principal responsable, porque yo no me planifiqué con tiempo, no puse ujieres en la entrada que ayudaran a los niños o a los papás con niños a conducirlos a su espacio adecuado, no puse señalamientos, no planifiqué el programa. Toda la semana yo tengo que estar planificando con mi equipo el programa, las canciones, quién entra primero, quién da los anuncios, o si lo voy a hacer yo. Lo más preparado que esté la reunión, lo más relajada que va a estar la predicación. Entonces, predicadores y pastores, no estamos ahí para lastimar desde enfrente, aunque te sientas tenso. Tampoco regañamos a las personas por no poner atención. Yo tengo que asumir como responsable que si no me están poniendo atención es porque yo no me preparé, o yo no traigo la unción, o yo no estoy siendo muy específico en mis puntos, o no estoy desarrollando mi oratoria. Pero no es válido decirle a la gente: los veo muy cansados, los veo muy dormidos, no están diciendo amén. Hay una forma simpática de provocar a la gente a participar, ¿no? Y se vale decir, dígame un amén o cuántos están aquí, para despertarlos un poco. Pero no podemos abusar de eso diciéndoles: es culpa de ustedes, porque eso es arrogancia. Eso es como decirles: yo vengo bien y si no puedo lograr victoria en esta predicación es por culpa de ustedes. Y no podemos culpar a la congregación, especialmente porque somos sensibles a los más jóvenes, a los más nuevos y a los inconversos. Cuidado con ser un pastor intransigente, impaciente, nervioso, intranquilo, perfeccionista. El problema entonces es de usted, no de la gente. El 90% de las veces que la gente no pone atención es debido a una falta en el predicador, quien no se preparó a tiempo, no de la gente. Mucho cuidado con el decirles: los veo muy apagados, que traen hoy, se ven muy mal. No, el predicador siempre debe de estar positivo, no negativo. Una ocasión yo estuve ante mi congregación y venían todos bien cansados, bien dormidos, no sé qué había pasado con ellos. Y en vez de decirles: hermanos, me están lastimando el alma, no me están poniendo atención, lo que les dije: pónganse de pie, se ven bien guapos, se vinieron bien bañados, abrace al hermano que está al lado de usted
sonríale aunque te falte un diente, y bueno, se alegraron, se despertaron. No les dije que estaban portándose mal, la verdad estaban portando mal con el pastor Ariel, porque estaban bien dormidos, pero yo los motivé, los desperté y usé ese tipo de estrategias que hay infinidad, ¿no? En internet, en otros cursos muy buenos, en libros muy buenos para predicadores, que estrategias que podemos usar para captar la atención y así usar la atención de ellos como un vehículo para transmitirles la verdad cristiana, para edificarlos fuertemente en la fe. Nunca prediques en venganza a lo que estás sufriendo tú, tampoco para atacar a una persona. Si se encuentra sentado uno de tus enemigos ahí, bendícelo con una palabra de edificación. No caigas en provocaciones. Cuídate que no estés diciendo algo para que la piedra le caiga a aquel que te está haciendo mal, porque eso va a provocar que el enemigo se aproveche del ambiente. No, bendícelo. Ha habido momentos en que personas me están causando muchos pesares a mí. Me hicieron la vida difícil esa semana por falta de buena relación, buena comunicación. Entonces yo le digo al Señor, úsame, porque sé que estaban hablando mal de mí, pero úsame para bendecirlos. Hasta en la administración los llamo al frente, les pongo las manos, los bendigo, le pido al Señor que el cielo caiga sobre ellos, no para juicio, sino para bendición, y cambio ese ambiente. Siempre estemos para bendecir. Nunca prediques por venganza de algo que te están haciendo a ti. Es muy importante. El trabajo de conducir a la gente hacia la vida eterna es muy importante, pero tu trabajo como predicador es más importante que el trabajo de un médico para curar el cuerpo. El médico es un hombre preparado para cuidar tu cuerpo, pero tú como predicador piensa y mentalízate que haces un trabajo mucho más importante que el de un médico, porque tú estás para sanar el alma y para salvar a los pecadores. Quiero ir cerrando con una forma que yo descubrí en la Biblia de cómo Jesús predicaría hoy sus predicaciones. Sabemos cómo predicó en los evangelios, y sabemos que predicó a través de parábolas, propiamente confrontaciones, respuesta a las preguntas que le hacían. Todo eso es muy, muy útil. Pero el Señor, y voy cerrando con esto, en el libro de Apocalipsis dio unos mensajes a las iglesias hermosos, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Teatira, Laodicea y demás. Y lleva cierta estructura los mensajes que Jesús le mandó a cada iglesia. Y si preguntamos ahora, ¿cómo predicaría Jesús si yo lo invitara a mi iglesia a predicar? ¿Cómo predicaría Jesús si tú lo invitaras a tu iglesia a predicar este próximo domingo? Bueno, el Señor Jesucristo haría, yo creo, lo que hizo cuando le mandó el mensaje. Escribe a la iglesia a Éfeso, a Teatira, Esmirna, Laodicea, Sardis y demás. Y llevaba cierta estructura. Si tú te fijas y lees todo el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde se explican estas revelaciones, te encontrarás con 7 puntos que usó Jesús. Número 1, revelación divina. Por ejemplo, decía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiere decir que cada predicación de nosotros también, hermanos, debe de explicar alguna cosa acerca de Cristo, algo especial acerca de Cristo, una revelación de su nombre, de su carácter o de sus atributos. Número 2, también Jesús comenzó haciendo un reconocimiento y un halago de las cosas buenas que se hizo la iglesia. Muchas predicaciones de hoy no tienen ese elemento. Nada más lo que tienen son los elementos de regaño y exponiendo las imperfecciones de la iglesia. Pero Jesús siempre alababa los aciertos de su iglesia. Fíjate, pastor, yo creo que muchas veces a ti te falta decirle a la gente cosas buenas, reconocerle lo que sí están haciendo bien, darles una palmada en la espalda. Jesús comenzó con eso. Más abajo le recrimina lo que estaban haciendo mal.
fuertemente, pero también comienza diciéndole las cosas buenas. El Señor no desanima a su iglesia, no desinfla el ánimo de su iglesia. Basta ya de tanta predicación en la iglesia que es solamente ataque y descarga emocional. Mucho cuidado. Fíjate cómo Jesús en algunas predicaciones decía cosas como esta: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo, Jesús, amados hermanos. Hasta se me pone la piel de gallina. Siento su presencia aquí en mi oficina. Estoy seguro que tú también. Jesús siempre mira lo bueno de mí, aunque yo no lo mire, aunque yo mire nada más mis equivocaciones, aunque la gente no lo mire. Jesús siempre mira lo bueno de ti y de mí y nos lo dice, nos motiva. Amén. Gloria a Dios. También después llega la exhortación. Número 3. Es un señalamiento específico de los pecados. Nuestra predicación también debe de contener eso. No es solamente miel, no es solamente qué chulos se ven, hermanos, no es solamente, qué lindos son mis ovejas. También les señalamos las fallas y los errores. Por ejemplo, Jesús llegó a decir cosas como, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, después de que Jesús señala las faltas, porque a la iglesia hay que señalarle las faltas con mucho tacto, con mucho amor, muchísimo amor. De hecho, la Biblia dice en otra parte, con amor se reprende el pecado. Así lo dice. No tengo la cita ahora, pero búscalo en tu concordancia. Pero Jesús también después da, siguiente punto, la solución. No solamente dice, estás mal en esto, iglesia, vas mal en esto, siempre da la solución. Y decía palabras como estas que le dijo a Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dio 3 puntos de solución. Si estuviera predicando Jesús en mi iglesia y mi iglesia fuera Éfeso, Jesús diría, te voy a dar 3 puntos, iglesia, que tienes que hacer. Número 1, acuérdate de dónde caíste. Recuerda, vamos a hacer un recordatorio. También arrepiéntete, haz el cambio de mente, de corazón, y también comienza a hacer las primeras obras y vas a regresar a tu primer amor. Me gusta que Jesús cree en el poder de accionar primero para después producir un sentimiento apasionado. Porque a veces nosotros queremos que la gente primero sienta las cosas para que las haga. Pero Jesús cree que mientras no las siento, las puedo hacer. Algo así como en el matrimonio, ¿no? Imagínate que un hermano dijera, pues yo ya no siento amor por mi esposa, por eso no la atiendo. Bueno, pues comienza haciendo lo que es correcto, comienza obedeciendo y el sentimiento va a regresar. Imagínate que todos viviéramos por lo que sintiéramos. Siento ir a la iglesia o no, siento diezmar o no, siento orar o no. Pues no podemos vivir por lo que sentimos, tenemos que hacer las cosas y luego vamos a disfrutarlas. Y Jesús siempre daba la solución. Después de la solución, Jesús da una amonestación, que si no lo haces, lo que te puede pasar o lo que te puede suceder. Es una advertencia de lo que sucederá si no tomamos cambios. Jesús decía, por ejemplo, pues si no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Número 6, Jesús da un reconocimiento. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Te fijas? Jesús, después de que da un reconocimiento y después exhorta y amonesta, da otro reconocimiento. Algo bueno, algo duro y algo bueno. Un reconocimiento, una exhortación con su amonestación y otro reconocimiento. Y al final termina mi Jesús con una promesa que me motiva, que me cambia, que me inspira. Y dice cosas como estas: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir,
nos ayuda, nos recuerda, nos hace un énfasis de mantenernos alertas y vencer. A ver, ¿cuáles de estas 7 áreas en tu predicación has venido descuidando? Ponte a pensar, ponte a meditar. Hace unos días me dijo una de nuestras pastoras: pastor, traiga un tema sobre cómo hacer una predicación. Me encantaría mejorar mi predicación. Vamos predicando más como Jesús. Yo quiero aprender a predicar más como Jesús. Y por eso he traído este tema, porque muchos lo han pedido, pero también porque nunca está de más mejorar nuestra prédica. Estos 7 puntos te los voy a repetir. Están ahí en Apocalipsis, en las 7 iglesias, y Jesús los usó. Revelación divina. Siempre toda predicación debe demostrarnos algo acerca de Cristo. Hay tanto que hablar de Cristo. Si mi predicación no me habla de Cristo y no refleja algo nuevo de Cristo, no enseña un aspecto nuevo de su infinito carácter, atributos morales y atributos de su esencia, pues entonces sería una predicación hueca. Cristo es el remedio de todo. Revelación divina, un reconocimiento a lo bueno, una exhortación al cambio, o señalar lo que no está bien, las fallas. Número 4, la solución. Hazte experto, pastor, en brindar soluciones, en decir puntos de salida. Ayuda a tu gente, orienta a tu gente, no nada más señales sus errores. Es injusto decirles: estás mal, pero no te voy a ayudar a salir. Ayúdales, que sean instructivas tus predicaciones. Y también, después de la solución, es una amonestación, después otro reconocimiento y al final una promesa. Si tú deseas este material, con mucho gusto te lo hago llegar. Lo prometo dar a todos los que me lo pidan, y se llama Capacitación para la Predicación, escrita por el pastor Ariel, con mucho cariño para todos ustedes, nuestros ministros. Voy a concluir con una anécdota que quiero contarles. Hace algunos años, mi congregación me lastimó bien fuerte, mi congregación, porque al principio de ese año habíamos puesto proyectos económicos para la remodelación de la iglesia y habíamos puesto proyectos para comenzar a construir una nueva ala en nuestra iglesia, y todos hicieron promesas. Yo me comprometí con algunas personas que estaban trabajando y pedí material fiado. Ahora acostumbro ya no pedir mucho fiado porque luego me quedo colgado con alguna deuda, y lo que sucede es que no quiero hacer quedar mal el nombre de Cristo. Aunque puedo decir delante de ustedes que he pagado todo lo que la iglesia debe y todo lo que yo debo. Creo en pagar lo que debo. Pero en ese tiempo, hermanos, duró un año que no sé, pero mi congregación no dio, no participó, y yo comencé a desarrollar un resentimiento con ellos. Al final, en diciembre, por lo general, hago un recuento anual de los gastos de la iglesia. Les presento todas las notas que voy guardando por mes, porque yo tengo la costumbre a que voy guardando todas las notas de lo que entró para iglesia y lo que se usó para iglesia, y lo pongo en la mesa enfrente del púlpito y les digo: les voy a dar un recuento general. Si alguien quiere algo más específico, aquí están las cuentas de lo que dieron para construcción, o lo que dieron para los camiones, o lo que dieron para los eventos, etcétera. Entonces, yo sabía que el próximo domingo iba a dar esa plática y iba a hablar algo acerca de la economía de la iglesia, que es un tema bíblico de responsabilidad y de mayordomía. Pero unos días anteriores yo me sentí bien herido, hermanos, bien herido, bien lastimado. Y quería descargar con la iglesia cómo me sentía abandonado, de mi familia también. Bueno, no de mi familia. Yo y mi familia nos habíamos sentido abandonados. Habíamos pasado un año de mucha lucha material. Ni siquiera en ofrendas ni en diezmos la iglesia no había sido muy fiel. Habíamos pasado momentos de familia difíciles y momentos de iglesia muy difíciles. Y yo traía un coraje y quería hablar con la iglesia fuerte.
Mi mente decía, les voy a hablar fuerte, basta ya, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Pero cuidado cuando la predicación hace que yo sea el centro y mis sentimientos y mi condición. Ahí ya comencé a perder terreno, porque el centro es Cristo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la ciudad de Tijuana a llevar a mi hijo, estaba estudiando un curso propedéutico de música antes de entrar a su licenciatura en música, y yo le di ride en mi carro y me quedé solo unas 4 horas afuera de la universidad, y estaba orando y dije, Dios, sáname porque es tu casa, Señor. Aunque yo no entiendo por qué se portan con irresponsabilidad, yo creo en la responsabilidad, yo les he modelado responsabilidad, pero no han sido responsables. Pero si el día domingo, Señor, yo me paro a hablar con este sentimiento, voy a lastimar a tu casa, Señor. Y es tu iglesia, Señor. Sáname, porque no quiero descargar coraje contra tu pueblo. Si no me sanas, no voy a predicar, Señor. Y estuve orando y sentía mucho coraje y sentía mucho resentimiento y sentía cosas terribles porque mi corazón lloraba de todo lo mal que la pasamos ese año, pero era un ataque espiritual que no le debo de atribuir a la gente, sino de entender que estamos peleando. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas de carne y hueso, hermanos. Es contra principados y potestades. No nos equivoquemos. Hay que pelear contra los principados y las potestades que están luchando contra el reino de Dios. No es la gente. Y entonces oré al Señor, me sanó. Y el siguiente domingo me paré limpio de corazón, como yo quería sentirme, libre. Sí los exhorté, sí los amonesté, pero sí les reconocí y les dije, juntos vamos a salir adelante. Mi iglesia merece, porque es la iglesia de Cristo, no porque siempre se porten bien, pero mi iglesia merece un pastor perdonador, un pastor limpio de corazón. Hermano, yo sé que ha habido gente que te ha lastimado. Descarga en Cristo tu corazón, no lo descargues en la iglesia para que el Señor mire tu fidelidad. Si Cristo vino a su pueblo y le hicieron todo lo que le hicieron, y aún en la cruz decía, Padre, perdónalos, yo puedo llamar legiones de ángeles que acaben con ellos, estaría haciendo algo que dañaría el motivo por el cual vine. Hermano, no destruyas lo que tú edificaste, porque a nadie le ha costado más que tú. Descarga en Cristo, descarga en este grupo de pastores amigos todo lo que tú sientes, pero no lo descargues en las ovejas. Se puede amonestar, sí, reconociendo. Usen estos pasos, usen este bosquejo de Jesús en sus predicaciones y van a mirar la gloria de Dios, amados hermanos. Quiero orar por ustedes y darle gracias a Dios por pasar este tiempo juntos, que esperamos sea de gran provecho. Amén.